Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sixto Lugo Díaz y bienvenidos al capítulo 30 de Píldoras de Gracia. ¿Las necesidades le debilita o le fortalece la fe? Vino pues Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Juan capítulo 4, versículos 46 al 50. Tanto Dios Padre como el padre de la mentira, el diablo, utilizan las necesidades humanas como medio para cumplir sus propósitos. Dios Padre para salvar almas, pero el maligno para tentarle, esclavizarle y destruirle. El ejemplo claro está en el libro de Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, cuando Jesús mismo es tentado. Después de haber ayunado 40 días con sus noches, Jesús sintió la primera necesidad humana: saciar su hambre. De forma inmediata vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús, teniendo el conocimiento de la voluntad del Dios Padre a través de su palabra, se negó a obedecer al diablo, aun cuando la necesidad era extremadamente apremiante o desesperante. Después, Satanás lo vio en medio de una soledad y desprotegido, y aprovechando también esta necesidad, llevó a Jesús a lo más alto de un templo para que se suicidase. El mismo enemigo, con su conocimiento bíblico, pero haciendo mal uso de ella, le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto está escrito en el Salmo 91. Pero Jesús no cayó en el engaño. Tercera y gran necesidad del Señor Jesús: ser Señor, dueño absoluto de todos los gobiernos de la tierra. Entonces el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero al igual a las veces anteriores, Jesús se defendió con palabra de Dios y el tentador no pudo más y lo dejó. Solo quien se mantiene y vive en las sagradas escrituras tiene el discernimiento o entendimiento verdadero del bien y del mal, es decir, de qué me conviene y qué no, de qué glorifica al Padre Dios y qué no. En cada necesidad o calamidad presentada en la vida, es imprescindible tomarse el suficiente tiempo para orar hasta entender por revelación de Dios a través de su palabra cuál sea la buena voluntad en esa incómoda situación. Y esta respuesta de Dios debe ser agradable y perfecta. Querido amigo o amiga, recordemos en las tentaciones de Jesús, el adversario le recalcaba: si eres hijo de Dios, haz esto o aquello. Y sí, Jesús nos demostró también a nosotros lo que es ser un verdadero hijo de Dios, no obedeciendo a voces diferentes a la de Dios Padre, no doblegándose ante las adversidades o necesidades, sino que su prioridad es obedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios puede estar escondida en medio de una gran necesidad, pero como hijos de Dios se está llamado a buscarla y obedecerla. Ahora, amigo mío, querida amiga, si el mismo Señor Jesucristo fue tentado, ¿cuánto más nosotros? Y si no hay palabra de Dios en nuestra vida, ¿cómo nos vamos a defender cuando llegue la tentación, que por lo general es en medio de una necesidad o adversidad? Acepte la invitación de Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39.
Una necesidad es una circunstancia adversa que está por encima de las capacidades humanas para resolverlas. Ya regresando a la meditación original del libro de Juan capítulo 4 versículo 46 en adelante, se observa a un alto oficial del rey buscando ayuda en Jesús para solucionar una gran necesidad o adversidad que está por encima de sus fuerzas. Tenía un hijo grave, en peligro de muerte. En ese momento no había medicina para tantas enfermedades. Es posible que al igual a estos tiempos haya recibido ciertos consejitos como llévalo ante un brujo o compra un hechizo o entrégale su alma al dios X o al dios Y. El alto oficial no atendería la voz del adversario, sino que tomó la decisión más difícil, pero más sabia. Irse a más de un día y rogarle a Jesús que fuera a orar por su hijo. A la verdad, Jesús no necesitaba ir a tan larga distancia porque lo requerido para una sanidad ya lo había visto en aquel hombre. Actos de fe, una fe viva en Dios, una fe visible, palpable, suficiente para dar testimonio del amor de Dios. Jesús solo necesitaba confirmar la fe del alto oficial y bastó decirle, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. No es la fe de Jesucristo la que hace milagros, es la fe de cada persona que deposita en las palabras y en el nombre de Jesús la que hace los milagros, señales y prodigios. Dios lo que hace es mostrar su amor para aquel que deposita su fe en Él. El encuentro entre nuestra fe y el amor de Dios nos hace ver cosas maravillosas. La historia termina con un hijo sano y el alto oficial con toda su casa se convirtieron en fieles creyentes de Jesucristo. Pero oído a esto, querido amigo o amiga, las necesidades depositadas en Dios hacen aumentar nuestra fe. Pero si no la depositamos en Él, nos hace apartarnos de Dios. Por tal motivo, tenga mucho cuidado con su mente y con lo que oye. Porque a modo de ilustración, cuando usted va a un centro comercial o observa las propagandas comerciales en televisión, por ejemplo, las propagandas de venta crean en la mente humana la necesidad de obtener todo lo novedoso, sofisticado, lo elegante y a la moda, lo de alto precio y confortable. En fin, a muchos les crean necesidades ficticias en su mente y llegan a sentirse mal en su vida, hasta maldecir su pobreza por no tener dinero para obtener lo deseado. Es tan fuerte el convencimiento que no es extraño ver personas que llegan a endeudarse, prostituirse, robar, atracar, extorsionar, secuestrar, entre otros delitos y pecados, con el fin de saciar las necesidades creadas. Y es a esto lo que se le llama tentación. ¿Quiénes caen? Caen las mentes débiles o desprevenidas, las mentes que no tienen la dirección espiritual de Jesucristo, de la palabra de Dios. Amigo mío, querida amiga, escapa y llega a los brazos de Jesucristo. Bendiciones.